As diferents lluitas que había en Aragón alrededor de un recurso tan valioso como el agua tenieron ayer a suya voz en una manifestación que arrocló a millares de personas por las principales carreras y plazas zaragozanas. As luitas contra antivos como Mularroya, Yesa ou Viscarrués, a privatización da xestión de recursos hídricos ou a política feita por o goberno cuanto a las depuradoras estiron no más velunas de todas as luitas que di participaron. A manifestación surtiba de 4 puntos diferentes: a Plaza Aragón, a Plaza do Portillo, a Marguín Cuchado Puente de Piedra e a Plaza San Miguel, e participaban organizacións políticas, coordinadoras de afectados, sindicatos ou movimientos sociales como 15M. Tamén se podeban ver chambretas de outras mareas como a Blanca e a Verda, que eran idas amostrando a súa solidaridade. Mesmo bellas luitas de fuera de Aragón e estieron presentes, como a Red del Tajo, a plataforma contra la privatización da canal de Isabel II ou vecinos do lugar de Candeleda en Ávila, aunque son luitando contra a privatización das suyas aguas. En Plegar ao Coso, as 4 manifestacións que feban como ríos porteando grandes telas azulas se chuntaban ta plegar por a carrera Alfonso ta Plaza do Pilar, aunque se chuntaron fendo un gran río. A color azula se villeba por tó e moitos manifestantes porteaban un pin dun rayo azul, señal que espardiban de baldes ves miembros da organización. Non faltou o paloteo do gancho ou veles cuantos gaités que animaron o camín entre que se sentiban os chilos reivindicativos dos manifestantes. Continuo, o showman Fran Fraguas principiaba a presentar velunas das persoas que leyeron textos, entre eles os afectos por as obras ou por a xestión dos servicios del agua que explicaron as suyas demandas. Tamén se cantaron bellas cantas e Emilio Gastón, que estase Justicia de Aragón, recitou un poema. Se leyó o comunicado da Marea Azula, aunque se concretaban as luitas que se lleran reivindicando e se demandaba un nuevo modelo de xestión pública del agua, participativo e transparente. A manifestación rematou con o canto a la libertad de José Antonio Labordeta, que este o cantó por toda la plaza. Se empieza por las nubes. Nubes amigas, os amo y os envidio, me habitáis y os habito. Hago gimnasia en vuestros movimientos, os confundo con mi masa encefálica cuando la pongo a imaginar, y sube y llueve y se me pone negra cuando cada crepúsculo, y se me pone roja cuando cada injusticia. A veces suelto mi relámpago niño porque me preocupa mucho Yesa, Lechago, los fallos, las estrellas, y provoco los vientos porque las nubes me enseñaron y son buenas amigas y me entienden y tienen tanta libertad. ¡Bravo! Manifiesto de la Marea Azul con motivo del Día Mundial del Agua. Este año, la Confederación Europea de Sindicatos llama a celebrar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, como Día de la lucha contra la privatización del agua en Europa. Por ello, desde la Red de Aragón, convocamos en este sábado 23 de marzo una marea azul contra la privatización del agua y de los ríos. A pesar de que Naciones Unidas aprobó en el año 2010 la Declaración del Acceso al Agua Potable y al Saneamiento Básico como un derecho humano, los mercados siguen presionando para privatizar los servicios del agua y del saneamiento, transformando el interés general en negocio y a los ciudadanos en simples clientes. En Aragón, el plan de saneamiento y depuración que supuso la privatización de estos servicios se ha colapsado, haciendo bueno el lema de que la avaricia rompe el saco. Varias comarcas llevamos años pagando el canon de saneamiento sin tener depuradoras. En otras, las empresas concesionarias han abandonado las obras y en las que aún funcionan amenazan con fugas similares si no se les paga más. Hoy en día, el coste medio de saneamiento en la red privatizada de depuradoras es 10 veces más que el de la depuradora pública de la Almozara. El injustificable sobredimensionamiento de las depuradoras, junto con el desprecio hacia tecnologías de depuración biológica, efectivas y mucho más baratas, como demuestra día a día la depuradora de Favara, ha llevado a costes desmedidos,
recrecidos por los beneficios empresariales bajo el manto de una gestión opaca. En Zaragoza, aunque de momento hemos conseguido parar el proceso de privatización encubierta que se puso en marcha, necesitamos diseñar un nuevo modelo de gestión pública e integrada del agua y el saneamiento, basados en principios de transparencia, participación ciudadana y no lucro. Llamamos igualmente a todos y a todas a defender nuestros ríos de planificaciones irracionales, como lo fue en su día aquel plan hidrológico que movilizó a cientos de miles de aragoneses, consiguiendo derogar un modelo de gestión que enfrentaba territorios, que incluía un trasvase y que fomentaba el mercadeo del agua, eludiendo una planificación racional y justa, con ausencia de transparencia, diálogo y participación. Debemos tener en cuenta que la planificación actual de los ríos, el que se extraiga mucha más agua de ellos exigirá también mayores costes de depuración debido a la disminución de agua circulante. Hoy, más que nunca, en plena crisis, debemos recuperar la salud de nuestros ríos y del ciclo hídrico, pero al mismo tiempo debemos acabar con la lógica mercantilista que busca transformar en negocio privado los servicios públicos más esenciales. Debemos revertir los procesos de privatización y devolver a nuestros ayuntamientos sus competencias, reforzar su autonomía y promover un nuevo modelo de gestión pública, participativa y transparente. Muchas gracias en nombre de la Red Agua Pública de Aragón. Muchas gracias, Eva.